Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. El próximo 23 de julio comenzarán los atípicos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Atípicos porque se celebran un año después de la fecha prevista y atípicos porque los 11.000 deportistas olímpicos y 4.400 paralímpicos procedentes de 200 países no tendrán público en las gradas para animarles. La organización de esta edición ha sido toda una carrera de obstáculos, como lo ha sido la presencia de la mujer en la que es sin duda la cita deportiva por excelencia a la que aspiran llegar todos los deportistas profesionales. Afortunadamente, los Juegos son hoy un ejemplo de paridad en el ámbito deportivo. Hay un firme compromiso del COI para que en 2024, en los Juegos de Verano de París, la paridad sea total en número de atletas y en pruebas. Pero todavía queda mucho por hacer en el ámbito directivo. En el episodio de esta semana hablo del papel de la mujer en el ámbito olímpico, dentro y fuera de los estadios y de los despachos. Y lo hago con Paloma del Río, la voz de las competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística y patinaje artístico, y que también nos acompañará en las madrugadas olímpicas este verano. Ha ocupado diferentes cargos en la dirección de deportes de Televisión Española. Ha cubierto numerosos campeonatos deportivos europeos y mundiales, 8 Juegos Olímpicos de verano y 6 de invierno. Ha recibido más de 20 galardones por su carrera profesional, entre ellos la Real Orden del Mérito Deportivo en 2015 y el Premio Ondas a la Mejor Presentadora en 2019. Y acaba de publicar, junto a Manuel Surroca, periodista especializado en olimpismo, el libro Más que Olímpicas, que da nombre a este episodio. Si algo no les ha faltado a los atletas y a los miembros del Comité Olímpico Internacional este año han sido las ganas de celebrar los Juegos a pesar de tenerlo casi todo en contra. Y en eso coinciden con el mecenas de este episodio, Aquarius, que quiere precisamente que todos, atletas olímpicos y atletas de lo cotidiano como tú y como yo, recuperemos eso que nos mueve, eso que nos ayuda a seguir cuando todo parece estar en contra. Hay que tener muchas ganas para volver a la competición después de una lesión, para volver a intentarlo 4 años después tras quedarse a las puertas del podium, para seguir entrenando un día tras otro sin saber si al final va a haber juegos o no. Si hay alguien que sabe lo que es reintentarlo una y otra vez, son los atletas, porque lo que nunca les faltan son las ganas y la motivación para volver a intentarlo. Gracias Aquarius por querer colaborar en este proyecto y por recuperar eso que nos mueve. Bienvenida Paloma y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues encantada de estar aquí, bien hallada. Paloma, vosotros en el libro, en la primera parte, habláis de la evolución de la presencia de la mujer en las competiciones olímpicas y decís que ha sido una carrera de obstáculos, literalmente, y nunca mejor dicho. Habláis, de hecho, de 5 etapas en esta evolución, desde la exclusión total, como si las mujeres no existieran, a la práctica igualdad que hemos alcanzado ahora a nivel competitivo al menos. Te quería pedir que nos hablaras de esas 5 etapas, resumidamente, claro, porque en el libro está mucho más extenso, sobre todo para que la gente que nos escucha sea consciente de que las puertas para las mujeres no se abrieron hace tanto tiempo, como lo mismo algunos piensan. ¿Cuáles han sido esas 5 etapas? Pues en general, una por una no me las sé exactamente, pero vamos, lo que sí te puedo decir es que en la Grecia antigua la aparición de las mujeres en el mundo del deporte estaba absolutamente prohibida, es más, penada con la pena de muerte, porque pues los hombres competían en los antiguos Juegos Olímpicos, los hombres competían desnudos y parecía que era como una inmoralidad el hecho de que las mujeres presenciaran el cuerpo desnudo de los hombres. Estaba prohibida la presencia, incluso como espectadoras, y como te decía, la pena de muerte era la que le aplicaron a Calipátira cuando descubrieron que, disfrazada de hombre para ver a su hijo competir, por la alegría del triunfo del hijo, pues se les quitaron las túnicas o el disfraz que llevaran, ¿no? Y se quedó al descubierto que era una mujer. Entonces, la pena de muerte era tirarla por un montaña abajo, pero a ella le salvó la vida el hecho de ser esposa, hija y madre de campeones olímpicos. De ahí la fuerza y la potencia que tenían los Juegos Olímpicos dentro de la Grecia antigua. A partir de ahí, las mujeres se dedican a la familia, a los hijos y a sobrevivir. Únicamente a finales del siglo XIX
principios del 20 es cuando empieza a aparecer de una manera residual como acompañamiento, como largos paseos, largas caminatas, poco más o menos, era lo que hacían. Y empieza a aparecer la figura de la bicicleta, que es la que sirve para hacer los recorridos un poco más amenos. Pero claro, las mujeres era el único, digamos, deporte. Yo creo que deporte no sería la denominación, sería más bien actividad física. Empieza también a cambiar el modelo de ropa, porque esos vestidos que utilizaban no eran los adecuados para montar en bicicleta. Empiezan a aparecer los pantalones bombaches. Claro, todo esto para aquella moralidad era una barbaridad, un escándalo, claro. Hasta que ya en 1896 Pierre de Coubertin pone en marcha de nuevo los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero las mujeres quedan absolutamente relegadas, vamos, de elemento decorativo. En 1900 el tenis y golf, creo que bueno, algunas disciplinas, pero muy pocas, aparecen, pero las mujeres son sistemáticamente excluidas de los Juegos Olímpicos, hasta que aparece la figura de Alice Millat en los años 20, una francesa que es una mujer de clase alta, hablaba 7 idiomas, esposa de un diplomático, viajada, y esta reivindica el que las mujeres hagan deporte, pero se encuentra con el no del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué hace? Pues que ella sigue en su idea de que quiere hacer deporte, y lo que hace es hacer unos Juegos Olímpicos paralelos. Primero crea la Asociación de Deporte Internacional en Francia, luego la hace internacional, se incorpora en Checoslovaquia, Alemania, Estados Unidos, Italia, y luego ella crea unos Juegos Olímpicos en paralelo, claro, con sorna por parte del Comité Olímpico Internacional, pensando que aquello iba a ser un fracaso, pero nada más lejos de la realidad. No solo es un fracaso, sino que tiene gran éxito de asistencia y de competición. Y con el paso del tiempo hace otros Juegos Olímpicos, otros terceros y unos cuartos. Cuando llegan los cuartos Juegos Olímpicos femeninos, es cuando ellos se dan cuenta de que tienen que hacer algo, porque ese movimiento feminista y femenino empieza a crecer, y la China en el zapato les molesta ya mucho. Entonces incorporan algunas pruebas de la categoría femenina al mundo del olimpismo en Ámsterdam en 1928. A partir de ahí empiezan a crecer, pero empieza a bajar otra vez cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Los hombres al frente, las mujeres a cuidar hijos y a sacar la familia adelante. Únicamente ya después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 en los Juegos, es cuando vuelve otra vez a tener un impulso por una razón de utilización de fuerzas. Los países de la órbita soviética quieren quedar por delante del medallero de los países occidentales, y les vale cualquier deporte, cualquier sexo, con lo cual unen el trabajo masculino al trabajo femenino y contabilizan las medallas, que al final es lo que quieren, ¿no? Que quedar por encima de la órbita occidental o la órbita de la OTAN, digamos, y el Pacto de Varsovia. La gente que haya vivido esa etapa sabrá las rivalidades tan tremendas que había en ese momento. Y a partir de ahí, de esos años de posguerras, cuando empieza a crecer un poco la aparición de la mujer, pero de una manera muy lenta. En Montreal, en el año 76, me parece que no llegaban al 19% de participación femenina, y es con la etapa de Juan Antonio Samaranch, cuando él toma la presidencia del Comité Olímpico Internacional en el año 1980, cuando él impulsa de una manera silenciosa la incorporación no solo de la mujer al mundo del deporte, sino de la mujer al mundo y la gobernanza del deporte dentro del Comité Olímpico Internacional. Y a partir de ahí es un subir. En España podemos poner el punto de inflexión en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y a partir de ahí pues también es todo medidas de apoyo, unas son más efectivas que otras, pero van creciendo. A eso me refería precisamente con que la incorporación de la mujer no es tan... es más reciente de lo que muchas personas piensan, porque, por ejemplo, en el libro lo decís, la maratón, que es el running, que es un deporte que es ahora como una bandera del empoderamiento femenino, pues según decís, la primera maratón olímpica para mujeres fue en el 84, o sea, yo ya había nacido, o sea, que no es una cosa que digas, llevamos mucho tiempo, no, que esto es más reciente de lo que parece. Y deportes, por ejemplo, que han tardado 100 años en incorporarse en categoría femenina, por ejemplo, waterpolo. De hecho, ahora, ya desde la etapa de Samaranch, cualquier especialidad que se incorpore dentro del programa olímpico tiene que ser practicado por hombres y mujeres. O sea, esas diferencias de
de ranking, no me acuerdo de memoria, pero por ejemplo en las armas de la esgrima, pues me parece que es la espada la que se incorpora pues con 80 o 90 años de diferencia. Fíjate. Ahora no se permite eso. Y también, bueno, lo has adelantado antes, en esa quinta etapa en la que nos encontramos ahora, sí que es verdad que hemos alcanzado la paridad en el ámbito deportivo. De hecho, como explicáis en el libro, el COI se ha comprometido a que en 2024, en los Juegos de Verano de París, la paridad sea total tanto en atletas como en pruebas, pero también decís en el libro que todavía queda mucho por hacer en el ámbito directivo y dais las cifras de realmente cuántas mujeres hay en puestos directivos y todavía queda mucho por andar en ese camino, ¿verdad? Sí, se impulsa mucho el hecho de que haya participación, que es lo más visible, pero luego de puertas para adentro, una vez que ya se apaga la televisión, queda todo lo que es el ámbito de la gobernanza, de la alta dirección, y ahí volvemos otra vez a estar en precario. Hay muy pocas mujeres en federaciones olímpicas internacionales que sean presidentas de esas federaciones. En España hay 3. El número de mujeres dentro del Comité Olímpico Internacional es verdad que es bastante más amplio que en otros estamentos, pero yo creo que no llega al 50%. Desde ahí se sigue apoyando y se sigue presionando a través de la Comisión Mujer y Deporte en políticas legislativas y acuerdos con diferentes asociaciones de entrenadores, de árbitros, de todos los estamentos, para que la mujer siga representando el papel y que no decaiga. Pero es que es muy difícil, es que llevamos 21 siglos de desventaja, son 21 siglos de desventaja frente a 150 años más o menos en la diferencia de trato de competición, de participación por parte del hombre y por parte de la mujer. No, espero que no tardemos 21 siglos también las mujeres en estar más o menos a la par que los hombres. Espero que sea más rápido y de hecho está siendo más rápido, pero necesita todo su tiempo. Y Paloma, en el ámbito periodístico, porque salvo excepciones, como por ejemplo tu caso, yo te decía antes de comenzar a grabar que para mí el patinaje artístico tiene tu voz, o sea, yo no concibo el patinaje artístico sin escucharte a ti. Otros casos como Olga Biza, María Escario, sí que hay figuras en el periodismo deportivo español, pero tanto las figuras como luego la cobertura que se da realmente al deporte, que sigue siendo eminentemente masculina, aunque ahora hay bastante esfuerzo para que haya una presencia también en los medios de los logros de los equipos femeninos. ¿Cómo está el tema del periodismo español en cuanto a feminismo? No quiero entrar en catalogarlo de feminismo porque no es el caso, pero en presencia femenina. Pues es una cosa que se está estudiando mucho y se está estudiando desde hace tiempo. Mira, yo lo he estudiado mucho porque está claro que los medios de comunicación aquí somos los responsables. Si tú hablas con los directores de los periódicos, dirán que ellos quieren vender periódicos, que me parece completamente normal. Y que lo que venden los periódicos es el fútbol. No digamos otros deportes, no, el fútbol, punto. Porque eso es lo que mantiene un hilo de continuidad en las noticias o en la información que dan, que a veces no es ni siquiera información, a lo mejor son anécdotas. Ayer hubo portada porque Jon Rahm ganó el Open USA de golf, pero hoy seguramente el fútbol vuelve otra vez a todas las portadas de los periódicos. Y esto ha llamado tanto la atención que ya se han hecho muchas tesis doctorales al respecto. Yo me he basado en 2 a la hora de hacer los estudios que me han parecido muy significativos porque han estudiado los 4 periódicos españoles, ni siquiera los extranjeros, los españoles, el AS, el Marca, el Mundo Deportivo y el Sport. La primera tesis la hace Clara Sainz de Baranda durante 31 años, desde el año 79 hasta el año 2010, y estudia. Más o menos, en líneas generales, no me acuerdo de memoria, la información de deporte femenino era entre el 8 y el 9%. Las fotografías en una primera plana va a ser siempre masculina. En líneas generales, la información que se da del deporte femenino se va en un breve a pie de página y poco más. Se habla poco también de los otros estamentos, me refiero a árbitros, entrenadoras, etcétera, fisioterapeutas. Se habla de equipos mixtos, se habla de equipos, el equipo balonmano, el equipo baloncesto. Pero en general, como tú decías, la información va enfocada al hombre y los titulares son siempre para el hombre. Los grandes reportajes son para deportistas, no para mujeres deportistas. Nos encontramos con que en 2016 Chantal Reyes hace una tesis doctoral analizando otra vez los 4 periódicos. No era un periodo tan largo, pero un periodo más corto. ¿Qué encontramos? Pues que del 8 y pico % pasamos al 9%, pues una subida
pero ni siquiera llegamos al 10% en la cobertura del deporte femenino. Los titulares siguen siendo masculinos, la fotografía sigue siendo masculino. Si hay una prueba mixta de competición, digamos un triatlón, una carrera de atletismo, la foto siempre va a ser del hombre, y la mujer, después de una explicación muy amplia y muy detallada de cómo ha sido la prueba, y en la categoría femenina la ganadora ha sido fulanita que se ha impuesto a tal y tal. O sea, se queda relegado para el bajo, para el final. El breve es el espacio natural del deporte femenino, pero además aparece otro fenómeno, que es el de la prensa rosa, que se cubre también de toda la información deportiva en estos periódicos. Y me refiero a la prensa rosa a que les empiezas a preguntar si estás casada, si no estás casada, si ha venido tu marido, si tienes un hijo, qué tal tu hijo, cosas que en la categoría masculina habitualmente son absolutamente prescindibles. Pero en la categoría femenina existe esta parte social que se cubre también, y la vestimenta, y que se lleva y que se no. Es una tristeza leer los resultados de una tesis y de la otra. Bueno, la primera me la puedo esperar, pero la que no me espero es la segunda y los resultados de la segunda, porque prácticamente hemos avanzado poquito, muy poquito, con respecto al estudio que había hecho Clara Sainz de Baranda. Esta es una de ellas, pero te puedes ir a cualquiera de las facultades de periodismo, de audiovisuales que hay ahora, que muchas personas, muchos estudiantes están haciendo sus trabajos de fin de grado, de fin de máster, en torno a cómo se cubren los Juegos Olímpicos o cualquier momento del año. Y es que estamos siempre en el mismo sitio, estamos dando la vuelta siempre a la misma rotonda, no hay manera de salir de ahí. Lo triste también es que yo he estudiado esto para el otro libro que escribí, el del papel de la mujer en el deporte, y me di cuenta de que pasa exactamente también lo mismo en el mundo internacional, que únicamente los Juegos Olímpicos, en torno a los Juegos Olímpicos, es cuando se más o menos distribuye o se reparte el periodo de papel o de tiempo o de minutos de radio o de televisión entre los hombres y las mujeres. Pero no es aquello de mal de muchos consuelo de tontos, porque a mí no me consuela, pero una vez acabados los Juegos Olímpicos volvemos a la realidad, que es que el deporte femenino desaparece. Y también, Paloma, es cierto que, por ejemplo, en época de Juegos Olímpicos, fuera ya del de periodismo deportivo, pero en otro tipo de medios, cuando se habla de las, de las periodistas, de las deportistas mujeres, se las utiliza en plan, ¿cómo conseguir los brazos de Mireia Belmonte? O sea, siempre como un ejemplo de algo más estético que de un logro deportivo, y eso también es bastante triste, porque al final Mireia no está ahí por sus brazos ni por su abdomen, sino por sus logros deportivos. Pero bueno, en fin, de nuevo otro camino que tenemos que recorrer, en el que nos quedan muchos pasos. Paloma, en la introducción del libro recoges una frase de Teresa Perales, que es una deportista paralímpica excepcional, que dice: el deporte no es solo símbolo de salud, diversión o competición. El deporte de élite de un país es un reflejo de su sociedad. Y te quería preguntar qué dice nuestro deporte de élite y el deporte de élite femenino, si es que hay diferencia, de nuestra sociedad, de la sociedad española. Si no lo conociéramos desde dentro, diríamos que con estas cifras y con los resultados y los diplomas olímpicos y los balances que hace el Comité Olímpico Español, que los hace muy sesudamente con respecto a no solo el número de medallas, sino de finalistas y de diplomas olímpicos, pues está claro que los españoles, los deportistas españoles, se meten dentro de los 10 mejores del mundo en muchas disciplinas. Si solo nos atenemos a eso, tendríamos un dato muy objetivo de salud deportiva en España. Pero es que luego la realidad es que te vienes al día a día y te sales de los Juegos Olímpicos y ves la realidad, ves las deficiencias que hay en las salas de entrenamiento, el hecho de que las mujeres tengan los peores momentos de horas de entrenamiento, periodos de entrenamiento, siempre van por detrás de los hombres, en campos a lo mejor en donde no hay luz, o llega la noche y hay una bombilla, hay muy poca, una iluminación deficiente. Las ayudas a las deportistas son muy pocas, no les facilitan en absoluto la compaginación de su vida profesional con el entrenamiento deportivo, ya no digamos en el momento en el que tienen un hijo. Y luego te vas a la realidad, y la realidad es bastante más dura de lo que esos datos, que son objetivos, ya digo, y que pueda parecer que tienen
una buena salud deportiva presentan. Desde luego. ¿Y tú crees, Paloma, que estamos utilizando, y en el buen sentido, aprovechando todo lo que podríamos aprovechar, el ejemplo de nuestras deportistas, tanto olímpicas como paralímpicas, precisamente para esas nuevas generaciones que van a formar parte de nuestra sociedad? Porque yo creo que lo estamos desperdiciando y esos valores de disciplina, de renuncia, de aprendizaje, de sacrificio, todo eso, yo creo que no lo estamos aprovechando. No sé tú cómo lo ves, sobre todo para construir una sociedad que en el futuro más inmediato posible, pues tenga puestos directivos más o menos paritarios, no sé, ¿tú cómo lo ves? Claro, pero eso que tú dices está muy bien, pero la experiencia me dice que hasta que esos deportistas que no se dan cuenta de la realidad, por mucho que les digamos desde fuera, hasta que ellos no se den cuenta, va a ser inútil lo que les digamos. Eso pasa también en otros campos de la vida. Te pueden decir, eres chico, tú vales para ser esto porque tú tienes potencia, pero hasta que tú no lo ves interiorizado dentro de ti y eres tú el que reacciona, por mucho que les digamos desde fuera, no sirve de nada. Es como agua que les cae por encima. La realidad también nos dice que las mujeres abandonan la práctica deportiva en la edad de la adolescencia, pues porque se aburren, prefieren quedar con las amigas, se dedican a los estudios, o sea, tienen otras alternativas, mientras que los chicos no, los chicos siguen porque les parece una manera de relacionarse con los amigos, jugando un partido de fútbol o yendo a entrenar, una cosa así. El cómo vemos o cómo ven nuestros adolescentes la práctica deportiva, que todos hacen muy bien y muy contentos hasta los 12, 13, 14 años, es fundamental, porque luego a partir de ahí, cuando estamos en plena hormonación y en pleno crecimiento, las chicas pierden el interés por el deporte. A lo mejor lo recuperan después, sobre los 20, 20 y tantos años, cuando ya están en la carrera y consideran que viene bien para su salud, para su situación, para hacer ejercicio físico, para una cantidad, o porque vuelven otra vez a motivarse por el hecho de que llegas a la carrera, a la facultad y te encuentras con que hay un partido de baloncesto y tú te vuelves otra vez a animar y vuelves otra vez a la práctica deportiva. Algunas no, algunas lo abandonan definitivamente y no vuelven. Pero los chicos, entre unas cosas y otras, lo utilizan más como herramienta social y de relación con sus amigos o sus compañeros. Creo que lo utilizan más como aspecto social que como aspecto de salud, de vida saludable. Sí. Antes has mencionado por encima, pero vamos a entrar de lleno en un momento crucial en la carrera deportiva de una mujer, que es la llegada de la maternidad y que es algo heroico, como decís vosotros en el libro, no solo por el parón que supone en su entrenamiento y por todo lo que afecta físicamente un embarazo, sino porque además desde la industria, por así decir, no se apoya para nada o se apoya muy poco. Habláis de cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas, habláis también del cinismo de las marcas patrocinadoras, que de cara a la galería muy pro mujeres, pero luego a la hora de la verdad, oye, si te quedas embarazada se acabó el contrato. Entonces, sigue siendo un cuadro, ¿no? El momento maternidad para muchas. Es algo que yo creo que los hombres deportistas no se han planteado nunca y alguna vez conviene que lo piensen o que piensen lo que supone para ellos el hacer un parón de un año y medio en su carrera deportiva, y las mujeres lo tienen que hacer con tiralíneas. Hay mujeres porque no renuncian a la práctica deportiva por hecho de ser madres, pero tienen que encontrar el momento adecuado, sabiendo todo lo que se les viene encima en contra, porque es que a favor no les viene nada más que tener un hijo y cumplir ese sueño de ser madres, porque todo lo demás es pierdes tu forma física, posiblemente pierdes los patrocinadores, tienes que encontrar un momento que no te interrumpa mucho tus aspiraciones o tu planteamiento deportivo a largo plazo. Posiblemente cuando vuelvas otra vez a incorporarte, vamos a ver en qué nivel te encuentras, porque a lo mejor no vuelves a ser la que eras. Tiene tantas dificultades que está todavía sin resolver. No digo nada de la cláusula antiembarazo porque me parece una barbaridad. O sea, y como tú bien decías, el cinismo de las grandes marcas que apoyamos el deporte femenino, pero cuando llega el embarazo, adiós muy buenas, y ahí te quedas colgada de la brocha.
Mira el caso de Serena Williams, de ser la 1, 2, 3 del mundo, se queda embarazada y pierde el ranking. Es que se va cuando se incorpora otra vez después de la maternidad, se va hasta al puesto 260 y tantos. Y tiene que jugar la previa de un Roland Garros o de un Wimbledon, no me acuerdo exactamente. Pero dices, pero una mujer como esta no le puedes mantener el ranking. Es verdad que te mantienen el ranking durante 8 semanas por lesión, pero esto no es una lesión. Pero cuando llega el momento, yo creo que es que ni siquiera los grandes estamentos deportivos, ni la UITA, ni el COI, ni las federaciones, habían caído en que las mujeres podían quedarse embarazadas y querer seguir haciendo deporte. Y lo regulan con la cláusula antiembarazo. Tú te quedas embarazada y desapareces. Hombre, no, hay otras opciones. Vete a la sociedad nórdica, a Suecia, Finlandia, Noruega, mira cómo lo estimulan y lo ayudan y lo potencian. Después de que la mujer es madre, le ayudan para tener un asistente para que ella pueda seguir entrenando y alguien se encargue del bebé, en fin, estas cosas que parecen elementales, pero que nadie ha pensado que puede pasar en el mundo del deporte. Eso te iba a preguntar, porque vosotros proponéis como parte de la solución una legislación laboral que ampare el derecho de las mujeres deportistas a ser madres y a tener las ayudas que necesiten para poder seguir desarrollando su carrera. Y te quería preguntar si tú crees que eso en España es algo factible a corto, medio plazo, y si existe algún proyecto de ley nacional, no creo, pero o internacional en este sentido, porque claro, por lo que te escucho, menos los nórdicos, no sé, países como Estados Unidos, en los que los deportistas olímpicos sí que son grandes estrellas, ¿hay algún proyecto en alguna parte del mundo para que se legisle, que no sean todo buenas intenciones, sino que se legisle de verdad? Pues los nórdicos, te digo que lo tienen regulado y legislado. Y en España, fíjate tú, el día 15 de este mes se ha aprobado la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Hace el retraso que llevamos, porque el año pasado mucha prisa por poner en marcha otra vez las competiciones después del confinamiento, pero de las competiciones masculinas, de la femenina, ya lo cancelamos y si acaso empezamos en septiembre. O sea, es que es inaudito. O sea, me parece que a veces somos un poco hipócritas, ¿no? En este mundo del deporte, de apoyar deporte, venga el deporte, una experiencia muy bueno, muy sano, pero solo el masculino, ¿no? Hombre, todo, el de hombres y el de mujeres. Y con respecto a la legislación, seguramente buceando en país por país o la Unión Europea a nivel europeo, comunitario, podríamos mirar. La verdad es que nos hemos centrado en el caso de España y en el caso de España ahora se está peleando hay abogadas especialistas en derecho deportivo que están peleando y abogando porque desaparezca esta cláusula que es castradora, vamos. Absolutamente. Antes decía que, tal y como vosotros decís en el libro, ahora mismo ya prácticamente hemos alcanzado la igualdad en la presencia de hombres y mujeres a nivel deportivo en los Juegos Olímpicos. Pero te quería preguntar por dos disciplinas, corrígeme si me equivoco y si esto ha cambiado, que son gimnasia rítmica y natación sincronizada, que creo que son dos disciplinas en las que los hombres ahora mismo no pueden competir. Sí que pueden hacerlo, porque yo creo que ¿sí pueden competir? Sí, pero no están dentro del programa olímpico. Es que, claro, una cosa es que puedan competir en un campeonato de Europa o en un campeonato del mundo o en un campeonato nacional, como es en España, el campeonato de España de gimnasia rítmica, y hay 50 y tantos chicos ya que siempre se presentan, es una de las pioneras junto a Japón, pero todavía no está en el programa olímpico. Es que lo de estar en el programa olímpico requiere mucho esfuerzo, muchos años. Y otra pregunta al hilo de este tema. ¿Competiciones con equipos mixtos? ¿Tú crees que llegaremos a ver? Sí. Lo está promoviendo el Comité Olímpico. Precisamente la vía de la no segregación por sexos está en camino con los equipos mixtos. Por ejemplo, en curling se producen equipos mixtos. O sea, esa es la vía. Integrar hombres y mujeres o en relevos o en competiciones por equipos de patinaje. Son hombres y mujeres los que están compitiendo a la vez. Pero esa es la vía. La vía es que cada vez hay más equipos mixtos y más competiciones que dan prioridad a la competición de hombres y mujeres. Por ejemplo, los abanderados este año van a ser hombres y mujeres.
que yo recuerde así de memoria, este año en los Juegos va a haber la competición mixta de tiro, donde van a estar Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Esa es la vía. En vez de estar segregados tanto hombres como mujeres, ir al plan de mezclar los hombres y las mujeres en la misma competición. Ojalá lo veamos, porque yo también creo que esa es una forma, y además creo que es una forma de igualarnos realmente, el competir, porque habrá mujeres que tengan unas capacidades superiores a hombres, hombres con capacidades superiores a mujeres, y esa es la gracia de un deporte en equipo, ¿no? El saber equilibrar las capacidades que tienen todos los miembros, así que ojalá que lo veamos más. Paloma, ahora yo voy a tirar un poco por la parte más personal. Te quería preguntar, ¿cómo es ponerle voz a deportes que no son el deporte rey? Porque yo te he dicho antes, lo he dicho, para mí el patinaje artístico, la gimnasia rítmica son tu voz, pero claro, ¿cómo es en toda una vida estar poniendo voz a deportes que no son el deporte rey y, como tú has dicho antes, cuando se acaban los Juegos Olímpicos parece que ya no existen? Parece que nos meten en la nevera hasta los siguientes 4 años, pero no es así. A mí no me supone ningún demérito el hacer estos deportes pensando que si no hago fútbol no estoy desarrollada plenamente como periodista. Al contrario, me parece que el fútbol es el deporte que más espacio llena, las pantallas, la prensa, la radio, los minutos de televisión, y sin embargo estos deportes son tan entretenidos como el deporte rey, el fútbol. Hay mucha gente que se decanta fundamentalmente por este deporte, por estos deportes, por los deportes de menos aceptación, pero mucho más divertidos. A veces ver una competición de natación, un baloncesto, un partido de balonmano, de fútbol sala, de patinaje o de gimnasia, tiene un aliciente, tiene otro ritmo, tiene otro tempo. No son los 90 minutos, son jornadas a lo mejor un poquito más largas, pero son bien entretenidas y aprendes no solo la técnica de ese deporte, sino a disfrutar de otros deportes y otra manera de ver el deporte que no solo el fútbol. Llega un momento en el que yo me olvido por completo del fútbol y lo que disfruto y consumo deporte que no te puedes imaginar es con otras disciplinas absolutamente diferentes y de ritmos diferentes, y que es otro concepto de ver fútbol, de ver deporte. En el deporte, igual que en Estados Unidos, irte a ver un partido de béisbol es irte a pasar 4 horas o 5 horas a un estadio donde la madre hace punto, los hijos van por aquí, van por allá, se compran las palomitas, se sientan, ven un rato el béisbol, luego se marchan, pero no es el concepto de hora y media de fútbol y se acaba un partido. No, es otra manera. Yo me siento muy contenta con lo que me ha tocado hacer en la vida, estoy muy agradecida, me lo he pasado muy mal, he disfrutado muchísimo, y si alguien ha disfrutado conmigo haciendo las transmisiones o viendo las transmisiones y se ha enterado un poquito de la técnica de cada uno de los deportes que transmito, pues muchísimo mejor. Ya te digo yo que sí, porque yo soy absoluta seguidora sobre todo del patinaje, también de la gimnasia, y por supuesto de escucharte y de, gracias a ti, entender algunas cosas, porque yo de la parte técnica ni idea. Vamos a ir ya terminando la entrevista. Me quedan 2 preguntas nada más, Paloma. La primera es, vosotros en el 5º capítulo hacéis un repaso por la biografía de mujeres que han hecho historia en el mundo del deporte, tanto mucho más allá de las medallas, tanto en lo que es la práctica deportiva como también en esos avances que han ido consiguiendo las mujeres. Si tuvieras que elegir una de esas mujeres de las que habláis en el 5º capítulo, que a ti más te ha sorprendido, más te ha inspirado, ¿con cuál sería? Pues mira, me parece que hay 72 biografías de olímpicas y no olímpicas. 5 de ellas no han sido nunca deportistas olímpicas, por ejemplo Marisol Casado, que es una de las que figura, porque cuando ella practicaba triatlón, que ahora es la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y miembro CIO por parte de España, el triatlón no era olímpico. Pero yo es que no, una te diría fundamentalmente de la que antes hemos hablado, Alice Millat, la francesa, que fue una revolucionaria en los años 20 y la que se empeñó en que las mujeres tenían que estar dentro del plantón olímpico. Y otra desconocida, y que tampoco es de las olímpicas, es Lidia Zanchi. Lidia Zanchi, que fue la que durante la Segunda Guerra Mundial preservó el patrimonio del Comité Olímpico Internacional porque los nazis querían destruir ese patrimonio. Ella se lo guardó
y espero a que acabara la guerra para volver otra vez a ponerlo encima de la mesa. Y a este tipo de mujeres con esa labor silenciosa y anónima hay que darles todo el reconocimiento y que la gente las conozca. O Micheline Ostermayer, por ejemplo, una pianista que fue concertista de piano y además también fue atleta. Pero bueno, es que hay cantidad de gente. O sea, te puedes encontrar pues como Hasiba Bulmerka, el grito que dio en los Juegos de Barcelona cuando gana la medalla de oro. A la gente no solo es el grito de la alegría, es que la perseguían en su país y tenía que vivir exiliada fuera de su país con escolta, protegida, porque enseñaba las piernas, y eso para los musulmanes era tremendo en ese momento. O sea, no es solo el grito de ganar, sino el grito de la liberación de unas mujeres que, por el hecho de nacer en el país que han nacido, pues no podían hacer deporte. Y Paloma, para terminar, de nuestras olímpicas y paralímpicas, ¿qué historia crees que todas las mujeres tenemos que conocer? Aparte, bueno, todas son importantes, pero vaya, con una, como no podemos hablar de todas aquí, bueno, dos. Hay muchas. Es que el tesón, por ejemplo, de Blanca Fernández Ochoa por conseguir la medalla y remontar aquella famosa caída en Calgary. Además de Blanca, ¿qué te diría yo? Pues por ejemplo Marisol Casado, te diría las dos prologuistas, Teresa Perales y Iona Carbonell, que cada una son de las más laureadas y cada una de ellas en su especialidad han conseguido el éxito, y además las dos son madres, han sabido planificar también. Te diría todas las pioneras de los años 70, 80 y antes que no han podido estar y que han tenido que quedarse en casa porque les decían, por ejemplo, a las gimnastas de los años 60 que es que cómo iban a ir a Tokio, que ayer estaban muy lejos y además se iban a casar. O sea, unas excusas tan peregrinas y tan ridículas que todas ellas merecen un homenaje, sinceramente. Y hemos puesto 72, pero bueno, si nos ponemos a investigar, no es el número de medallas el que contabiliza aquí, son las historias de estas mujeres. Absolutamente. Bueno, podéis hacer un segundo libro, siempre seguro que os da para otro libro. Sí, siempre se puede ampliar, sí, siempre se puede ampliar. Pues Paloma, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ponerle voz a algunos de nuestros deportes, y este verano te vamos a escuchar, ¿no? Me imagino. Sí. Vamos a hacer los Juegos desde Barcelona porque ir a Tokio está complicado, pero vamos, tenemos una serie de horas que tenemos que emitir y desde el día 23 de julio vamos a hacer desde el plató de Barcelona, de Sant Cugat, la cobertura de los Juegos, pues prácticamente de madrugada, porque por horario, el horario será aproximadamente desde las 3 de la mañana hasta las 12, 1 del mediodía. Pues ahí estaremos escuchándote y, por supuesto, siguiendo a nuestros deportistas. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.